Hola, muy buenas tardes. Gracias por sumarse a la invitación para este tercer y último ciclo de este año del ciclo de cine debate La vejez con los ojos del cine, en versión Voces Mayores en Escena. Para quienes nos siguen desde actividades anteriores, saben que el objetivo principal de esta actividad es recordar, trabajar y profundizar los derechos de las personas mayores utilizando distintos tipos de recursos artísticos, como en este caso la poesía, que será utilizada en el día de hoy como disparador para poder trabajar y conocer más sobre los derechos de las personas mayores y también aspectos relacionados con la gerontología. Quiero agradecer especialmente a los integrantes del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que en cada actividad colaboran en la organización de los eventos. En este momento se encuentran aquí presentes la psicóloga Bárbara Ferreira, la señora Juanita Bochicho, la señora Patricia Gutiérrez, a quien agradezco la participación. Mi nombre es Rosana Di Tullio Budassi, les doy una cordial bienvenida, soy la directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, y les transmito también la bienvenida de parte de la doctora María Isolina Dabove, directora general de este Centro de Investigaciones, que en unos instantes ingresará a la plataforma. También quiero agradecer a Modo Imagen Estudio Creativo de María Laura Moroni, que durante todas las ediciones de este año ha colaborado de forma desinteresada en la organización de la difusión y en el diseño del flyer de los encuentros que componen este ciclo de cine debate, La vejez con los ojos del cine. Quiero recordarles que estamos cerrando un mes muy particular para quienes trabajamos en el campo de la gerontología, ya que el 1 de octubre se conmemoró de forma en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Mayores. Así que bueno, nosotros cerramos por lo alto este mes de octubre con esta edición más que especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar en torno a 4 poesías pertenecientes a una familia de artistas que son los Darío. Esta verdadera tetralogía que representa a través de la obra de estos 4 artistas distintas épocas y distintas visiones en distintos escenarios respecto del paso del tiempo. Vamos a ver cómo vieron ellos la vejez, cómo la miraron, cómo la vivieron, qué pensaron y cómo la evocaron a través de sus poesías. También la realidad viva y presente de Marta Eloísa Darío, bisnieta primogénita del gran poeta Rubén Darío, que hoy tiene la gran amabilidad y la gran generosidad de acompañarnos y de abrirnos parte de su mundo interior al invitarnos a transmitir desde su hogar, desde la intimidad de su casa. Antes de continuar, digamos, con la actividad y ya plantear las poesías que vamos a trabajar, quiero presentarles a Marta Eloísa Darío, que aquí nos acompaña desde su hogar. Marta, por favor, sentate a mi lado. Para nosotros es un gran placer poder contar contigo en la última emisión de este año. Quiero comentarles que a Marta tuve el gran honor de conocerla en el año 2019, en una actividad que organizó el Centro de Investigaciones, que era el ciclo de cine debate, pero en versión cortos cinematográficos, y allí conocimos a Marta Eloísa, tan generosa que ha accedido a participar hoy en esta actividad, y nos va a contar un poco también de la vida, ¿no?, del gran poeta, y también de sus ancestros, su padre, su abuelo, todos ellos conforman la familia Darío. Gracias, bueno, Marta, por estar aquí. Gracias, Rosana. Y además también fue un placer porque nos conocimos gracias a que en ese momento me dijeron, ¿no sacas una foto? Y ahí nació todo. Bien, bueno, quiero saludar a todos los presentes. En primer lugar, a la doctora Marisolina Dabove, quien es la coordinadora mayor de este Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, acá, a quien me invita a esta preciosa oportunidad, y a todos los que están allí presentes,
seguramente de muchos lugares del mundo. Así que gracias, y es una alegría poder compartir este momento en tiempos de primavera acá en la República Argentina. Gracias, Marta. Quiero aportar también algunos aspectos que he conocido de la vida de Marta Eloísa, por ejemplo, que muchos la conocemos como Meloísa, por la unión de sus dos nombres. Y Marta me ha contado que nació en Managua, en Nicaragua, y que a los 16 años emigró aquí a Argentina, aquí terminó sus estudios, y actualmente reside en la ciudad de Rosario, que es donde funciona este centro de investigaciones, así que, bueno, estamos aquí trabajando en conjunto en pro, ¿no?, de la difusión de los derechos de las personas mayores. En esta actividad que vamos a compartir esta tarde, vamos a ir dando lectura a distintas poesías. La primera, obviamente, la va a encabezar el gran poeta Rubén Darío, luego vamos a seguir con una lectura de la poesía de su hijo, luego de su nieto, y por último, de su bisnieta primogénita, la señora Marta Eloísa. Quiero comentarles un poquito sobre la genealogía de esta familia. Vamos a compartir una plaquita que muestra, que grafica esta línea histórica, esta línea del tiempo, en donde, ahora la van a compartir, en donde vamos, para profundizar un poquito, ¿no?, en la vida de estos artistas, y recordar que Rubén Darío nació en Nicaragua en el año 1867 y falleció también en Nicaragua en el año 1916. Su hijo primogénito, Rubén Álvaro Darío Contreras, nació en Costa Rica en el año 1891 y falleció en Argentina en el año 1970. Rubén Ricardo Darío Basualdo nació en Argentina en el año 1822, falleció en Nicaragua en el año 1900. Ahora cerré esto, ¿no? Pero ahí aparece, yo tengo una foto que aparece en todos lados. Y acá no sé, mira, solo se está moviendo acá y acá. Silenciar, por favor, los micrófonos porque se escucha e interfiere en la actividad. Gracias. Entonces, Rubén Ricardo Darío Basualdo nació en Argentina en el año 1922, falleció en Nicaragua en el año 1994, es el padre de Meloísa, y Meloísa nació en Nicaragua, decíamos, en el año 1956. Vamos entonces a dar inicio a la primera lectura, y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir leyendo las poesías, todas van a estar en la voz de Marta Eloísa, que es una gran declamadora, aparte de poeta y excelente anfitriona. Entonces vamos a ir leyendo cada una de las poesías, y luego de cada poesía vamos a abrir el espacio para hacer intercambios, para ver qué resonancias nos deja esta poesía, qué interpretación podemos hacer, cómo podemos vincularla con los derechos de las personas mayores, porque ese es el objetivo que hoy tenemos para esta actividad. Vamos entonces, si te parece, Barbie, a pasar a la primer poesía, que es la que hemos elegido hoy para esta actividad. Pertenece al poeta Rubén Darío. Rubén Darío, seguramente algunos de los que están aquí presentes, conocen de su vida y de su obra porque se han motivado a lo mejor a participar justamente para profundizar más en la obra del autor, porque hoy le vamos a dar una mirada desde el derecho de la vejez a la obra del autor, a una poesía en particular. Rubén Darío fue pionero del modernismo literario, un movimiento caracterizado por la musicalidad, la expresión, el uso de recursos que despiertan los sentidos, instauran una nueva métrica en la poesía, y el autor sienta las bases del modernismo literario en su obra Azul, del año 1888, publicada por primera vez en Valparaíso, Chile. El poema Canción de Otoño en Primavera forma parte de la obra Cantos de Vida y Esperanza, que fue publicada por primera vez en Madrid en el año 1905, cuando Rubén Darío contaba con 38 años de edad. Tomen detalle de esta, ¿no es cierto?, de este dato. A los 38 años, Rubén Darío escribe Cantos de Vida y Esperanza, y dentro del mismo la poesía que hoy vamos a compartir, que es Canción de Otoño en Primavera. En la autobiografía, Rubén Darío dice: si Azul
esta obra que se abre al mundo, instaurando el modernismo literario, si azul simboliza el comienzo de mi primavera y prosas profanas, mi primavera plena, cantos de vida y esperanza encierra las esencias y sabias de mi otoño. La autumnal es la estación reflexiva. La naturaleza comunica su filosofía sin palabras, con sus hojas cálidas, sus cielos taciturnos, sus opacidades melancólicas. El ensueño se impregna de reflexión. El recuerdo ilumina con su interior luz apacible los más amables secretos de nuestra memoria. Respiramos como a través de un aire mágico el perfume de las antiguas rosas. Culmina diciendo, la ilusión existe, mas es una sonrisa discreta. A continuación vamos a escuchar el poema Canción de Otoño en Primavera de la voz de Meloísa Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura, una bacante se envolvía. En brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé, y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad. De nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, mas es mía el alba de oro. Bueno, gracias Meloísa por la lectura maravillosa de esta poesía, y quiero comentarles que las imágenes que ustedes vieron, donde estuvo publicado todo el poema, fueron ilustradas con dibujos que están presentes en el libro Rubén Darío para niños de la editorial Susaeta. Las ilustraciones son de Teo Puebla, y el resto de las fotos que ustedes pudieron apreciar son todas de autoría de la señora Marta Eloísa Darío,
que bueno, también tiene en su beta artística también la fotografía, así que bueno, gracias también por facilitarnos esas fotos para poder ilustrar este material que ustedes pudieron leer. Como hemos hecho en todo el ciclo, nosotros abrimos ahora el espacio para que puedan hacer apreciaciones, puedan participar, dar sus opiniones, sus pareceres respecto de la poesía, los puntos que le han parecido más álgidos del poema, y bueno, y poder entablar también aquí un diálogo con Meloisa, con las personas que integramos el Centro de Investigaciones, también para abordar el tema de los derechos. Le vamos a pedir que por favor vayan abriendo a medida que hablan, abren el micrófono, así lo hacemos de forma ordenada. Mientras, para que se animen, yo le voy a dar la palabra a Meloisa, a Marta Eloísa, para que, bueno, nos digas, Marta, a vos cómo te ha resonado esta poesía, que la has leído tantas veces, pero que adquiere, me parece, en cada momento de la vida un significado especial. Yo le contaba a Meloisa que yo la leí en mi adolescencia, en el colegio, nos hacían estudiar la obra del poeta, y bueno, tenía un significado, había cosas que no las lograba a lo mejor apreciar, como hoy, que la vuelvo a releer después de mucho tiempo, gracias al acompañamiento de Meloisa, para poder profundizar en la obra también de este maravilloso poeta. A mí me traen otras resonancias que después les voy a comentar, pero primero quiero que, bueno, Meloisa, digamos, dé aquí el inicio a este intercambio de ideas. Lo hermoso de esta poesía es un tema que en realidad es muy profundo, ¿no? Porque marca a partir de este canto, Vida Esperanza, ¿no? Toda la sensibilidad del poeta, donde él va expresando a través de todo lo que se va, imágenes y en la palabra, en eso que caracteriza al modernismo, que es la musicalidad y el ritmo, ¿no? Todas las etapas de su vida, digamos, de su tierna juventud, de la adolescencia y hasta llegar a la parte que culmina cuando dice más es mía el alba de oro, ¿no? O sea, todo lo que cada ser humano vamos viviendo, desde que esa semillita en este árbol de la vida, ¿no? Este árbol que porque comprende un poco lo ancestral, ¿no? Bueno, acá yo soy un poquito resultado de todo ese arbolito, ¿no? Que van cayendo las semillas, nace el árbol y va alargando sus ramas y sus hojas, y bueno, caracteriza justamente Rubén Darío toda su poesía en lo que tiene que ver con las estaciones del tiempo. En este caso es el tema del otoño que lo convoca a la poesía en concreto, ¿no? Y la evocación a la primavera. Exacto, evoca justamente la primavera eso que decíamos de su vida, cuando habla, y esta frase, juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. ¿Qué opinas de esa frase? Porque cuando nos juntamos, en las primeras veces que nos juntamos con Meloisa para trabajar, para armar, para diseñar este evento de hoy, a mí me daba un poco de miedo esa frase, ¿no? Porque parecía como que un poco endiosaba una etapa de la vida en detrimento de otra etapa, como es la senectud o la vejez. No, recordemos que él lo escribe a los 38 años, este poema, y él muere muy joven, a los 49. Muere de una enfermedad, ¿verdad? Claro. No de vejez, pero bueno. No de vejez. Entonces, esta idea de la idea es que existe, digamos, la esperanza es el factor, creo que es muy importante, que se marca todo el tiempo, no ese latido como la savia que corre en el árbol y en uno corre esto de el cuore, como dice en latín, el corazón, esos latidos que en las etapas de la vida nos vamos volcando hacia ese primer momento, ¿no? Del recuerdo. Justamente el recuerdo de lo que uno ha vivido, ¿no? Del latín. Sí, del cuore, viene del latín, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, es algo que nos pasa a quienes ya hemos pasado, en mi caso personal, los 60 años, ya los 65 pasados incluso, en donde volvemos a la etapa del ayer, ¿no? A mí en particular me pasa que tengo mis amigas de mi tierra natal, donde nací en Managua, Nicaragua, compañeras de colegio, y seguimos conectadas, y más allá de haber vivido un terremoto, que ahora se cumple en el 23 de diciembre 50 años de ese terremoto, que es lo que hizo que yo me venga a la Argentina.
Y seguimos hablando y de pronto decimos, a ver, recordar. Muchas veces se dice, sí, no, tu pasado déjalo atrás, dale para adelante, pero no, los recuerdos que tenemos vivos de todas nuestras ilusiones, de nuestra juventud, de ese divino tesoro, ¿no? Todo lo que vamos albergando en nuestros corazones y que, bueno, es lo que nos hace sentir vivos, lo que nos da ánimo, ilusiones y a seguir adelante. Y además siempre la esperanza, cuando se dice que está puesta en los niños, en realidad la esperanza está en uno que a través de la sabiduría que se va adquiriendo, primero conocemos para llegar a saber, y esa sabiduría o eso, en ese tejido de la vida, ¿no? que vamos realizando, entonces nos vamos acercando más a toda esta sabiduría, que es lo que transmitimos a nietos, bisnietos, bueno, los hijos para empezar, ¿no? Así que eso es maravilloso, esta canción de Otoño en Primavera. Tiene varias partes, ¿no? Esta poesía que me parece que son muy interesantes analizarlas, ¿no? desde la gerontología, ¿no? Primero, bueno, una cuestión más que tiene que ver con lo literario, cómo él va encadenando con otros poemas, cuando dice, claro, en vano busqué a la princesa, ¿no? Ese famoso cuento de la poesía sonatina, ¿no? Que tendrá la princesa. Entonces dice, en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Sin embargo, cuando parece que esto viene muy negativo, acá en la última parte me parece que se rescata, y yo lo vivo como la parte más álgida del poema, cuando dice, mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín, los rosales como esa idea, ¿no? Que está al principio de la poesía, que es de la juventud, lo fresco, lo tierno, y sin embargo él dice, a pesar del tiempo terco, o sea, me imagino, ¿no? Este tiempo que pasa inexorable, mi sed de amor no tiene fin, ¿no? La esperanza puesta en el aquí ahora, en el tiempo que le está transcurriendo, una edad ya madura para la época, 38 años, y que si yo lo conecto con algunos de los derechos de las personas mayores, uno que es bastante avasallado en las personas mayores, es el derecho a volver a enamorarse, el derecho a volver a casarse, a volver a formar una pareja, ¿no? Un derecho que, si bien nuestra legislación no tiene topes, no hay un momento en donde la ley dice uno ya no puede casarse, no puede rehacer su vida, sin embargo, a veces son los familiares quienes se oponen a que las personas mayores puedan concretar esos derechos, que tienen que ver también con la plena autonomía del ser humano, ¿no? Poder decidir sus proyectos de vida. Creo que sobre el final de la poesía habla de esto, de que en realidad alienta a seguir la vida, a seguir viviendo con proyectos, ¿no? El proyecto, sí, cómo nos va convocando a poder, sí, ubicarnos en otro lugar que no sea solo digamos, de la añoranza o del lamento. Ahí la veo a Bárbara, que está levantando la manito para participar. Te cedo la palabra, Barbie. Sí, bueno, en principio saludarlos a todos, agradecerles la participación y agradecerle a Meloisa este cruce de caminos. Como dicen, las casualidades no existen, y quizás esta sea una causalidad que se va a proyectar en el tiempo. Ojalá así sea, ojalá sigamos conectadas. Eso en principio. Y después contar la resonancia que tuve con este poema, en relación a las estaciones, justamente, a la primavera, el otoño, y bueno, a esta cuestión del tiempo cíclico. A mí me parece que quienes estamos atravesados y convocados por el derecho de la vejez y por todas las preguntas que vamos encontrando y que intentamos buscarles respuestas en relación al proceso de envejecimiento, entramos en una lógica de tiempo que no es lineal y que es una lógica de tiempo cíclica, recursiva, y que es esto lo que nos enseña la naturaleza, justamente, lo que nos enseñan las estaciones. Por eso cuando pensamos en el mundo interior y en esta cuestión de las pasiones, que está tan presente en la poesía de Rubén Darío, creo que es la única manera de poder darle registro. No resistiría a una lógica lineal y a una lógica histórica, sino justamente a una lógica cíclica, donde la juventud, la vejez, se contienen en sí mismas, no son etapas separadas. Y por otro lado, hablando del modernismo, como este movimiento literario al que, bueno, de alguna manera le da vida el autor al que estamos homenajeando,
pensaba en que fue un movimiento asignado por la renovación y la rebeldía, como dicen por ahí. Y me parece que de esto se trata, ¿no? El paradigma del derecho de la vejez y de la gerontología contienen en sí misma una rebeldía, un dar batalla, un dar lucha, y al mismo tiempo una renovación de lógicas de pensamientos y de valores y de tradiciones que hay que poder de alguna manera hacer estallar. Gracias, Barbie. Muchas gracias. Y la última oración, que a mí también me impacta mucho, cuando dice, mas es mía el alba de oro. Empieza en una parte hablando del nuevo día, y luego dice, mas es mía ahora, en este tiempo que él vive, cuando él lo escribe, hablando del paso del tiempo, rescatar La eso. conquista personal. La conquista personal. Los logros, los que cualquier persona puede sentir esa alba de oro dentro de sí, Que, ¿no? y que con todos los tiempos, desafíos, claro, incluso que puede realizar a través de actividades diversas, ¿no? En todo esto, derechos a expresarse, en esa expresión ya puede ser una expresión a través de la palabra, a escribir, o el arte, a pintar, o la música, o cualquier otra expresión, ¿no? y me evocaba al tema de decir que el tiempo de cada uno es el presente, ¿no? Cuando uno, con Meloisa estábamos un poco reflexionando el fin de semana y decíamos, ¿no? Cuando uno dice, en mis tiempos, ¿cuáles tiempos? Mi tiempo es este también. Sí, entonces, sí. Decir, pero es mía el alba de oro, exacto. Es esto, en este momento, disfruto del presente. Sí. También... Se convergen los tiempos en realidad, ¿no? El pasado, presente y futuro. Por eso les decía que era interesante ver a través de la obra de esta familia prolífera, que les comento, esto es como el puntapié para muchos otros proyectos que esperemos se concreten, porque no se agota en estos 3 varones y en Meloisa esta familia de poetas, sino que hay muchas mujeres también de la familia que se han dedicado y han trascendido a través de la poesía, así que seguramente en otros encuentros también iremos sumando otros autores de la familia Darío. Interesante también es ver cómo a través del tiempo los autores fueron vivenciando el paso del tiempo, ¿no? Rubén Darío, decíamos, escribe esto en el año 1905, con 38 años, después vamos a ver los otros, quienes lo secundaron, también en qué años fueron escribiendo sus poemas, y en sus libros fueron incorporando siempre esto de la mirada del paso del tiempo. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Sí, Marta Álvarez está levantando la manito. Vos andar dirigiendo, Barbie, porque yo no veo desde aquí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este encuentro, es precioso, es hermoso poder recordar estos poemas que uno tanto tiempo los ha escuchado, los ha leído, ¿no? Le agradezco realmente este encuentro porque es un poema que marcó mi vida, mi adolescencia, y aún mi padre siempre me recitaba una primera oración sin conocer el poema, solamente del decir popular. Me lo decía, ¿no? A mí me causó mucha impresión la última estrofa, cuando habla de su cabello gris y de lo que él siente, ¿no? Pero me dio la impresión de que en ese lugar él estaba haciendo un recuerdo de toda su vida y llegó a ese momento con el cabello gris, que significa, el gris significa una etapa y es un momento y es una edad, digamos, ¿no? Porque uno ya a esta altura es como que deja que el gris entre, que llegue, y uno puede o aceptarlo y enojarse, o aceptarlo y estar gris, enojarse y taparlo, ¿no? Que se ve mucho. Y cómo esta sensación del cabello gris para él era recordar toda una etapa de su vida y una cantidad de cosas vividas en todas las etapas, como es la primavera, el otoño, el invierno, todo lo que él
cuenta, y en este momento, recordando todo eso, también vivirlo con una cierta añoranza, como deseando volver a todo eso que puso, y sobre todo con un poco de tristeza, porque poder reconocer que ha llegado ahí, y recordar todo esto, su princesa, su primavera, todo eso, recordarlo con un dejo de tristeza, darse cuenta de que todo eso ya pasó. Y no sabe si todavía puede recuperar todo eso a través de su sensación o su sentimiento de amor o de enamoramiento. Me causó una impresión volver a escucharlo, sobre todo esa última parte. Y gracias, ¿no?, por permitirnos recordar todo esto y poder analizarlo, recordarlo y pensar de alguna manera otra vez en estos poemas. Gracias. Sí, esa frase a la cual usted se refiere, previamente él dice, mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. O sea que reconoce es hermoso, que en esta etapa también de su vida también se puede enamorar, ¿no? Enamorar, no sabemos de quién, puede ser una mujer, no necesariamente de un proyecto, proyecto, de la naturaleza de la claro, vida, de un proyecto nuevo. un proyecto de Y tener la ilusión. La ilusión, Sí, exactamente, la ilusión no renovada, perderla. ¿no? Y también me parece que está bueno analizar un concepto que nosotros estudiamos desde la gerontología, que tiene que ver con los viejismos, que son los prejuicios que existen respecto de esta etapa de la vida, en donde afloran, ¿no?, estos prejuicios, estas ideas equivocadas o falsas respecto de la vejez, de las personas mayores, y aparece entonces la discriminación por edad o los viejismos, y los prejuicios como por ejemplo, que las personas a determinada edad ya no se pueden enamorar, ya no pueden tener una vida sexual plena, ya no pueden encarar nuevos proyectos, no pueden estudiar, y bueno, acá me parece que un poco la poesía, si bien él lo escribe en lo que hoy diríamos en la plena juventud, 38 años, pero con qué sensatez él pone esto, ¿no? Aún, tal vez en una etapa de la vida ya mayor, él dice, me puedo seguir enamorando, puedo seguir encarando proyectos, ¿no? Y esto viene a desbaratar esta idea del prejuicio que está instalado hoy en nuestra sociedad, de que las personas mayores poco tienen para aportar, o poco les resta por hacer, o por brindar a la sociedad, a la comunidad. Tengamos en cuenta que la expectativa de vida se ha prolongado muchísimo y que las proyecciones, ahora cuando tengamos los relevamientos del último censo poblacional vamos a tener un mayor panorama para ver también la actualidad estadística de nuestro país y las proyecciones a futuro sobre la expectativa de vida. Es decir, que hoy, por ejemplo, podemos decir que una persona que se jubila a los 60, 65 años tiene todavía 30 o 40 años por delante para encarar nuevos proyectos. Ejemplos tenemos sobrados, por ejemplo en la facultad hemos tenido alumnos de edades avanzadas, y el ejemplo de la madre de Meloisa, que ha cumplido hace poco 101 años en Nicaragua, que está espléndida, hemos visto el video de su cumpleaños, así que bueno, hay que prepararse para vivir muchos años y de la manera más plena y autónoma que podamos hacerlo, ¿no? Y tratando de desterrar los prejuicios en torno a esta etapa de la vida, ¿no?, que a veces son muy horrorosos y que infunden incluso miedo a las generaciones más jóvenes. Por eso es tan importante también el trabajo intergeneracional. Juanita Bochicho sabe mucho de esto porque ella ha sido la precursora en las actividades intergeneracionales del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, así que bueno, esto también tiene que ver con que sea una sociedad para todas las edades, que todas las edades puedan disfrutar de cada etapa de la vida sin temor a la que sigue, ¿no? No sé si alguien más quiere participar, decir algo, vos me lo avisas. No, me gustaría por ahí que si me mostrás la imagen de cómo a través del arte, ¿no? Por ejemplo, como Teo Pueblas
a través del arte, él expresa en las imágenes todo lo que es la poesía, ¿ves? Que son unas imágenes bellísimas que las pueden ver, y termina con esa última de El alba de oro. Acá están las distintas etapas que va poniendo Teo Pueblas en las imágenes, este maravilloso libro ilustrado para niños de Rubén Darío. Y más es mía, El alba de oro. A ver. En esta, que es maravilloso, como ahí pinta los colores otoñales ya, y donde se lo ve reflexivo. Preciosa. Bien, no sé, Barbie, si No, alguien yo- quiere participar. Sí. No, lo que yo quería aportar era, digo, esto de que en recurrencia él escribió esto a los 38 y muere a los 49, ¿no es cierto? Como primeramente un visionario y después cómo fue su vida tan acelerada, como nos has dejado todo este material, teniendo en cuenta que murió tan joven, ¿no es cierto? Eso es lo que me ha impactado acá en todo este recorrido literario. Un abrazo, Patricia. No. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Si no, damos lugar a la segunda lectura que vamos a leer. Yo quería solo decir Bueno, una cosa que se me presentó en este momento. Volviendo a la etapa, ¿no es cierto?, de Rubén, que está escribiendo y que se va para nosotros en este momento tan joven, no podemos dejar de reconocer que en ese momento histórico, las personas a los 40 años eran el adulto, eran el abuelito, eran la persona más de más edad, porque la esperanza de vida en ese momento era muy cortita, y 40 años es casi el final de una vida, y los 30 y pico eran la edad adulta, ya casi maduros. Entonces él, a pesar de que para nosotros es una etapa tan cortita y para nosotros es joven, él a esa edad ya había vivido gran parte de su vida, aunque para nosotros fuera un momento tan pequeñito, ¿no? Sí, por eso Entonces, dijimos que es importante contextualizarnos dentro de en cada material que vamos a ir compartiendo, porque tiene que ver justamente con esto, son miradas en distintas épocas, también claro, distintas épocas culturales, históricas. El concepto de la vejez no es un concepto meramente cronológico, sino que es un concepto social, cultural y histórico. Por lo tanto, nos viene muy bien esta genealogía, esta tetralogía, como hemos llamado a este recorrido por estos 4 artistas, que vivieron y viven en distintas épocas. Por un lado, esto que usted dice, que resalto, ¿no? La expectativa de vida era otra, pero también el lugar de la persona mayor tenía otra jerarquía. Entonces también es importante ver esto, y lo podemos ir viendo reflejado en la obra. Nosotros elegimos hoy esta poesía, pero hay otras tantas que podríamos haber puesto para reflexionar sobre ese tema dentro de la obra de Rubén Darío. Bueno, si les parece, vamos a pasar a la segunda poesía que hoy vamos a compartir. La segunda poesía refiere a el hijo de Rubén Darío, la escribió Rubén Darío Contreras, su hijo primogénito. La poesía que vamos a compartir se llama Parábola de la vida, forma parte de la obra Guaconda, que fue publicada en Buenos Aires en el año 1949. Vamos a escucharla de la voz de Melois. Acá el libro que lo pueden ver, Guaconda. Parábola de la vida. Yo tenía 15 años, quería cantar odas al lirio y a la rosa, rendía culto al sol de los amaneceres, cuando las cosas todas al mundo se presentan teñidas de arrebol. Mi cuerpo estremecido amaba la poesía con ánimo pueril. Todo lo interpretaba,
cual mensaje de Dios. Era ingenuo. Creía que en este mundo cruel lo bello perduraba. Después ya tuve gozo y pensé conquistar todos los continentes y ser amo y señor de todas las mujeres y amar, amar, amar y no tener murallas, ni frenos, ni pudor. Creía que la vida jamás tendría fin. Hoy veo la torpeza de aquella ingenuidad. Paseaba la mirada en busca del confín con humos infinitos y ajeno a la humildad. Después siguió la marcha que avanza eternamente y vi un muro de luz que guiaba mi conciencia, cual faro cuyos rayos alumbraran mi mente y acabaran de pronto con toda mi impaciencia. Llegaron hartos raudos los días del otoño y vivo equivocado de andar sin rumbo fijo. Entonces renació como un tierno retoño la fe de mis abuelos, que muy contrito elijo. Después de medio siglo, escucho al viejo Cronos, cargado de experiencia, cargado de razón, y veo que en el mundo derrumbarse los tronos y solo es perdurable la santa religión. Bueno, no sé si se alcanzó a leer la poesía, pero bueno, la han escuchado. Bueno, quedamos abiertos a los comentarios. Hola, ¿se escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto, chicas. Sí. Bien. Sí, se escucha perfecto y faltan las palabras para comentar. Pareciera siempre que todo está dicho. Cuando uno escucha eso, me disculpo por haber entrado tarde, porque estaba con un tema de médicos, pero realmente no quería faltar porque la verdad que, aunque sea tarde, escuchar algo siempre es un gusto. Más porque uno está en una rama como el derecho, ¿no? En donde medio le dicen que es incompatible con este tipo de cosas, pero nosotros estamos en una materia que lo hace más compatible aún de lo que es, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho la reunión y el gusto de conocerla. Gracias, Viviana. Viviana de Sousavento, que se acaba de reunir, sumar a esta reunión, es integrante también del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez. Gracias, Viviana, por tus palabras. Bueno, una poesía así realmente profunda también, la de tu abuelo, médico de profesión y poeta también. Sí, médico, también era pianista, bueno, ejerció la psiquiatría, neurología, médico clínico. Él llegó a Argentina en 1916 y luego, bueno, la conoció a Eloísa Basualdo, que fue amor cupido en el puerto en Buenos Aires, porque él se había hecho amigo durante el viaje desde Alemania hasta Buenos Aires en el barco, y ahí se hizo amigo de Benjamín Basualdo. Así que desde ahí vivió en Argentina, también ejerciendo la diplomacia, y también, bueno, como escritor, poeta y demás. Bueno, varias frases, ¿no?, en este poema para analizar. No sé si alguien quiere comenzar. No habla que también, digamos, podemos hacer un paralelismo con la poesía anterior de Rubén Darío, ¿no? También los tiempos, va marcando el tiempo, y este tiempo que cobija a todos esos otros yo que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Él empieza a hablar y habla de su juventud muy temprana, la adolescencia, a los 15 años, quería cantar, bueno, era todo nuevo. Claro, como él dice, era ingenuo, creía que en este mundo cruel lo bello perduraba, ¿no? Las etapas de la vida también va marcando acá. Pues ya se hizo mayor, quiso ser amo y señor de todas las mujeres, amar, 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 sin freno, sin pudor.
Y después sigue, ¿no? Y otra vez el otoño, la evocación del otoño, llegaron hartos raudos los días del otoño, y vi lo equivocado de andar sin rumbo fijo. Entonces renació como un tierno retoño la fe de mis abuelos, que muy contrito elijo. Sí, realmente en este libro Wakunda, por ejemplo, que es uno de los tantos libros, también hay algo muy hermoso, que acá dice: tengo fe en el porvenir del arte, porque es la eterna crisálida de la que salen las celestes mariposas del ensueño, porque ella encierra la vida bajo 1000 formas, porque en ella pueden descubrirse las 3 gemas de las virtudes: fe, esperanza y caridad, ¿no? Que es algo que también esto de la esperanza, ¿no? Sería lo que va en el árbol marcando esa savia, y que es la fe, que también alcanzan, en el caso de la derecho a la vejez, tema que hoy convoca, también la caridad, ¿no? La caridad es un poquito esa aceptación de uno mismo. La caridad comienza por casa, dice, ¿no? Bueno, seguir el respeto a uno mismo en relación a otros, el quererse, el tener esa esperanza encendida, ¿no? Y animarse a participar, a realizar actividades, A seguir los proyectos, ¿no? expresarse, exacto, seguir proyectos. ¿No? Y después cuando finaliza, después de medio siglo, nos marca la época en que él escribe, también no era un poco más grande, acá ya tenía más de 50, respecto de su padre, que había tenido 38 cuando escribió sobre la vejez. Dice: escucho al viejo Cronos, ¿no? El tiempo, cargado de experiencia y cargado de razón, ¿no? Esta idea del paso del tiempo como cúmulo de experiencia, a lo mejor, sí, de conocimientos empíricos que debemos revalorizar. Y veo que en el mundo derrúmbanse los tronos y solo es perdurable la santa religión, termina, bueno, el poeta Rubén Darío hijo. Bueno, quiero escuchar otras voces, alguien más que quiera participar. Juanita. Creo que está haciendo contando toda su vida, de su juventud, como cuando uno es joven y cree poderlo todo, comerse el mundo, como decimos, amar. Se ve que era muy amatorio como el abuelo, ¿no? Le gustaban mucho las mujeres, amaba mucho el amor, porque no lo veo como un mujeriego, sino lo veo como una persona que quería, que admiraba a las mujeres, las amaba. Y como el Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Él va transcurriendo el tiempo y se da cuenta de que no todo es como en la juventud, es como que va madurando, y entonces ahí dice: estoy con la religión de mis abuelos, con la fe, la esperanza, la caridad, el amor. Bueno, caridad es lo mismo que amor, ¿no? Pero es todo el transcurrir de su vida. Y lo hermoso es cómo lo cierra, ¿no? Con esa fe y esa esperanza. Eso es lo que me transmitió y me hizo resonar del nieto del hijo de Rubén Darío. Del hijo de Rubén Darío. Y quiero yo aquí hacer un paréntesis para comentar algo y que acá nos va a instruir Meloisa, porque hay un derecho también que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que está constantemente en construcción, que es la identidad. Y el derecho a la identidad es un derecho, que ya lo ha dicho la jurisprudencia, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha tenido posibilidad de expedirse respecto del derecho a la identidad, ¿no? Había algunos juristas que pensaban, y algunos magistrados que pensaban que llegaba un momento en donde la identidad ya estaba forjada, y bueno, una persona mayor, una persona anciana no podía
peticionar respecto de derechos de su identidad, ¿no? Como por ejemplo la búsqueda de su familia biológica, porque se consideraba que ya una persona mayor, ¿para qué iba a indagar en esas cuestiones si ya su identidad estaba formada? Pues señores, no, la jurisprudencia ha dicho claramente, y la doctrina hoy lo tiene sentado, y un gran maestro en esto ha sido también el profesor peruano Fernández Cesarego, la identidad está en constante construcción y el derecho debe velar por ello. Entonces yo quiero acá que justamente Meloísa me cuente este tema, ¿no? Porque Rubén Darío, el que leímos en primer término, en realidad no se llamaba Rubén Darío, tenía otro nombre que ahora Meloísa nos va a explicar, y nos va a contar que quien por primera vez utilizó registralmente el apellido Darío fue en realidad Rubén Darío hijo, ¿no? Que recién mencionábamos. Contanos un poquito cómo es eso. Porque Rubén Darío, su verdadero nombre es Félix Rubén García y Sarmiento, entroncado con Sarmiento de acá de Argentina, ¿no? Y él primero comienza a escribir desde muy niño, ¿no? Porque él desde los 4 años ya escribía, ya se leía las obras del Quijote, la Biblia, las 1001 noches, y bueno, incluso desde muy joven comienza él como periodista, ya a los 14 años ya daba clases, ya empezó a ser conocido, y entonces él allí, cuando comienza a escribir sus primeras poesías, después que ya toma, digamos, renombre, muy joven, entonces él se cambia a Rubén Darío, ¿no? Y no Félix Rubén García Sarmiento. Félix era el nombre que él tenía porque su padre era Manuel García y su madre Rosa Sarmiento, y la madre luego se separa del padre, ella se va a vivir a Honduras, y él se cría con mamá Bernarda, que le decía, que era una tía, y con el coronel Félix Ramírez, quien era el padrino de Rubén Darío. Entonces de ahí que viene Félix Rubén García Sarmiento, y él toma el Darío, ¿no? Que como bien sabemos, Rubén es un hombre judío, Darío era un rey persa. Y luego pasa como la vida, que fue bastante dura la vida de Darío, porque nació en un lugar muy humilde, era una persona que hasta, bueno, si en su biografía se puede leer, ¿no? Como cuando la madre se va incluso a Honduras, lo llevan a él y desaparece en un momento y lo están buscando y estaba debajo de una barca, los estiércoles ahí, y sin embargo, bueno, después vuelve a Nicaragua y bueno, invito a que por ahí puedan hacer un repasito en internet, muchísimo material. Me pareció muy interesante. Mi abuelo, pasando a él, más o menos también tiene una vida muy difícil, muy dura su vida, porque mi abuelo, cuando Rubén Darío se casa con Rafaelita Contreras, que fue la primera escritora modernista en Centroamérica, quien también dejó una obra, Los 9 cuentos de Rafaela Contreras. Murió Rafaela a los 23 años, luego de nacer mi abuelo, queda muy delicado de salud, se casan por civil en El Salvador, la República del Salvador, y por iglesia en la Catedral de Guatemala. Y bueno, ella escribe una carta en la cual le dice, porque era visionaria, incluso en uno de sus cuentos, como que ya tiene un encuentro con un ángel y así ve lo que le va a venir. Se somete a una operación delicada, y le escribe al poeta, ¿no? A Rubén, que ha de someterse a esa operación delicada, y si algo le pasa a ella, que entregue su hijo a la hermana, que era Julia Contreras, ¿no? Que viene El Salvador. Y justo así fue, cuando Rubén Darío, bueno, muere Rafaela, se cría Rubén Darío, a quien la familia Triguero primero le hacen creer que era Rubén Darío de nombre y Triguero su apellido. Ya además, un poco más grande, él ya se da cuenta de su identidad, y entonces, bueno, se le revela que realmente él es hijo del poeta, ¿no? Y tienen un encuentro en Barcelona, o en París, bien exacto, está ahí, bueno, en su biografía escrita, donde le regala a Rubén Darío una fotografía, donde él está vestido con los trajes de hilos de oro, porque había ido en ese momento por la fiesta de una de las fiestas por el acontecimiento de descubrimiento de América, y le habían puesto ese traje, y dice paternalmente Rubén Darío, a Rubén Darío. Bien, me pareció interesante comentar esto por el tema del derecho a la identidad, ¿no?
Rubén Darío, que en realidad no tenía ese apellido, era García Sarmiento, Claro. termina adoptando el apellido de la familia que él lo cría, que luego él transmite a las generaciones venideras, ¿no? Como él hizo valer legalmente, dice en la Sí, biografía, él hace valer legalmente el apellido Darío, que en realidad no era su apellido biológico, pero era su apellido que él adopta por haber sido criado Sí. por estas que eran parientes de él también, los Darío, la familia Darío. Y también pasando a ello, bueno, aún no hemos leído la poesía de Rubén Ahora Darío vamos- III, pero vamos a ver. él tiene, también logra con el tema del apellido, que ya lo contaremos, en su aspecto polifacético como artista. Bien. No sé, Barbie, si hay alguien más que quiera opinar o comentar algo sobre esta poesía, si no vamos a pasar a la tercera que tenemos para compartir. Bueno, a mí, como emergente en este último, que dice, después de medio siglo escuchó el viejo Cronos, sí, el tiempo, me vino esto de, en el aquí y el ahora, la vejez, o se es viejo o se es sabio, ¿sí? Y en esto lo leo así, como esa sabiduría, ¿sí? Y siento que no dejó pasar la vida, fue un gran hacedor, ¿no es cierto?, atesorando sus propios sueños, ¿sí? Eso es lo que fui interpretando en esta lectura que estoy haciendo en estas copias. Gracias, Patri. Bueno, si les parece, vamos ahora a pasar a la tercera, que les voy a comentar un poquito de qué se trata. Ahora, en un momentito, Marta Eloísa va a leer la tercera poesía, que se llama Nocturno 2, pertenece a Rubén Darío Basualdo, nieto de Rubén Darío y padre de nuestra anfitriona, la señora Marta Eloísa. La poesía forma parte de la obra Conquistadores, que fue publicada en el año 1967 en San José de Costa Rica. El autor publica su obra como Rubén Darío III. Y quiero destacar que fue, además de un impecable poeta, como vamos a ver en esta poesía que es particularmente hermosa, fue también un eximio abogado, con un extenso y rico currículum que pude consultar, a la vez que también incursionó en las artes plásticas y en las filminas que ustedes allí están viendo. Están las ilustraciones, tanto de la obra como ese cuadro maravilloso que estamos viendo en colores naranjas, que aquí detrás nuestro también está amenizando este estudio, digamos, de filmación. Así que bueno, los dejo ahora con Marta Eloísa para que lea la poesía. Nocturno 2. Esta noche yo he visto en medio de mi asombro, cual si fuera en alguna película de cine, la historia de mi vida, con sus luces y sombras, de esa vida que es una, propia e irrepetible, de esa vida que corre como un oscuro río y en el que va bogando como si fuera un barco, nuestro yo, nuestros sueños, nuestras ansias recónditas, un yo que va midiendo las huellas de sus pasos. Y me he visto poliédrico, perdido entre mil rostros, los rostros que he cambiado con el correr del tiempo. Vivir es nacer siempre, ser distinto, ser otro. Vivir es ir sembrando manojos de recuerdos. Vivir es ir muriendo cada instante que pasa al ritmo de las horas que horadan el silencio. Bueno. Qué poesía, ¿eh? Bien, a ver, ¿quién quiere comenzar? El libro Los Conquistadores, acá en la tapa, que ya la vieron allí, pero acá en vivo y en directo. ¿Está firmada? La ilustración también es del doctor Rubén Darío Basualdo. Un hombre, Patricia, vos que siempre hablas de los hacedores, un hombre polifacético, impresionante también, el padre de aquí, de Marta Eloísa, que ha sido, bueno, un jurista muy importante en nuestro país, él es nacido acá,
Sí, en Buenos Él nació en Aires. Buenos Aires y realmente he leído su currículum, todas las distinciones, las premiaciones, los libros publicados sobre derecho aeronáutico, Más de 20 obras publicadas. muchísimos libros, y también se daba el tiempo para pintar y para escribir poemas. Pero además está dedicado también a lo que es las artes marciales. Funda el primer instituto de artes marciales en Centroamérica, y también el primer instituto de genealogía, también en Nicaragua, que fue su presidente vitalicio y quien lo fundan. ¿Y él es quien recupera, o tu abuelo? Toda la historia de la familia. No, mi padre, tu papá. Sí. La genealogía de los Darío, un libro inédito en realidad, que me entregó antes de morir, en uno de los viajes que fui a Nicaragua a visitar a la familia, y que, bueno, él falleció en 1994, en marzo, pero no pude editarlo. Es un libro de interés como para genealogistas, historiadores, ¿no? Y incluso es un libro que tiene los clichés originales como en los tiempos de antes, ¿no? Que se llevaba a la imprenta y allí se realizaba la edición. Sí, realmente fascinante, ¿no? Todo ese material. Y bueno, y a ver a ustedes qué les parece, ¿no? La poesía, porque realmente tiene unas aristas muy interesantes para analizar. No sé si alguien quería hablar. No sé, Barbie, vos sabés si alguien quiere hablar. No, por ahora nadie pidió la palabra. Yo quería compartir que me gustó esto que dice: vivir es nacer siempre. Y después en otra parte dice que es ir sembrando, y en otra parte dice que vivir es ir muriendo. O sea, es como que hace ahí como una contraposición muy, muy interesante y muy fuerte. Sobre todo porque me parece que lo que la poesía nos regala es esta posibilidad de jugar un poco con otras nociones, cambiar la noción de tiempo, cambiar la noción de vida, de muerte, lo que es vivir, lo que es morir, un poco saliendo, ¿no?, de los sentidos culturales que ya vienen impuestos, porque es cierto que uno va cumpliendo años, y bueno, cumple un año más, pero también cumple un año menos. Digo, hay toda una lógica bastante ambivalente, ¿no?, con el paso del tiempo, y nosotros tenemos entendido el tiempo desde una lógica muy occidental, muy occidentalizada, que al mismo tiempo tampoco es la europea. Digo, lo latinoamericano también tiene su impronta, y me parece que en estas poesías eso también es como muy transversal, más allá de que han pasado, ¿no es cierto?, han tenido sus cruces a los demás continentes, pero bueno, me parece que hay algo de la impronta cultural que es fuerte y que se deja ver. No, y sigue con esta lógica de sus antecesores, ¿no? Volver a retomar esta idea del correr del tiempo, de los recuerdos, ¿no? Vivir es ir sembrando manojos de recuerdos, también de eso es la vida, ¿no? Uno va sembrando recuerdos en uno, pero también recuerdos en los otros, ¿no? En las personas que han compartido con uno. Y esta frase a mí me interesó, estos versos que dicen: y me he visto poliédrico, perdido entre mil rostros, los rostros que he cambiado con el correr del tiempo. Es decir, todos estos rostros que viven en nosotros y que hablan de nuestro pasado, pero que también tiene que ver con nuestro presente, ¿no? Somos aquello que hemos vivido, aquel tiempo recorrido. Y también el tema, ¿no?, de los proyectos, ¿no? Dice, bueno, un yo que va midiendo las huellas de sus pasos, ¿no? También la idea de ir dejando huellas, de ir dejando recuerdos. Sí. No sé, Meloísa, si querés agregar. Que marca también mucho los valores, ¿no? El valor de la responsabilidad, de la sensatez, del ánimo, de ese empuje, ¿no?, que se necesita, porque en otras poesías también tiene algo semejante, ¿no? Tiene algo, sí. Sí, yo creo que ese legado que en ellos, que en la familia Darío es artístico, es un legado que tiene que ver con el arte, y que de alguna manera los reúne,
Por eso creo que hoy Meloisa está acá con nosotros para poner de manifiesto el valor del legado y de la transmisión generacional, de generación en generación, y cómo ellos son custodios y guardianes de este legado, y cómo lo que nosotros trabajamos también del derecho de la vejez es que todos deberíamos valorar o revalorizar nuevamente esto de la transmisión y de la impregnación cultural. ¿Qué está pasando con este corte, con esta desaprensión histórica entre las generaciones, que no estamos pudiendo valorar lo que nos dejan y lo que, como dice Roxana, lo que somos en valor de lo que fuimos y de lo que fueron nuestros antepasados? Miren cómo Marta, Eloísa revaloriza, ¿no?, a sus ancestros. Aquí tenemos parte, y aquí parte de la obra, incluso de la recopilación genealógica que hizo el padre, y esto que aquí yo les señalo es la obra pictórica, una de las obras pictóricas de su padre, original, un cuadro original, que es el con el cual ilustramos, ¿no es cierto?, nosotros recién la filmina. Así que bueno, esto tiene que ver también con recuperar la memoria, el pasado de la familia, que también se reproduce en el presente, ¿no?, porque uno esto lo va llevando en el raconto de su vida, va formando parte de tu vida, y por eso así vamos llegando a la última poesía que vamos a compartir hoy, y ahora sí, no es relatando a otros, sino relatándose a sí misma, a Meloisa, en esta poesía que ella nos va a compartir. El poema que Meloisa ha elegido para compartir con ustedes se llama Recuento. Pertenece a la obra Mis paisajes interiores, que fue publicado en el año 1997 en Buenos Aires. El poema es un homenaje de la autora, es decir, de Marta Eloísa, a Josefina, Romilia y Elena. Recuento. Comienzo con una frase de Deepak Chopra, quien dice: ¿qué dice la naturaleza a nuestro alrededor? En el espacio entre nuestros átomos, impregnando cada pensamiento, el aliento cósmico es mi próximo aliento, la danza cósmica el próximo latido de mi corazón. Desvanece su sombra junto al tiempo del cuerpo y la mente que la cubren, como una leve llama encendida. Poco a poco ella se consume. Los pasos que otrora sus huellas en surcos profundos de anchos anhelos se agostan cansados de andar por la tierra y buscan la anchura de la vida plena. Regresan los años al tiempo de ayer, en pensamientos que añoran recuerdos de aquella niñez que lejana se halla frente a un cuerpo marchito y cansado. Sabias pupilas me miran con ternura, sus manos pequeñas cubiertas de arrugas, su rostro conforme se marcha en silencio, dejando sus huellas calladas y solas. La muerte, esa que se marcha prófuga, la vida nace musitando llantos y risas. La muerte, el destierro del alma. La vida muere despertando a la vida. Bueno, ¿qué decirles? Me imagino que traspasó aquí la pantalla y yo que la tengo al lado. Alguien Porque se preguntaba nota que esta es mucha, Bayer, Mis paisajes interiores hacían lo realizó mi padre y me llegó de una manera increíble. Así que bueno, acá está el arte que continúa acá un poquito y la palabra, ¿no? Gracias. Gracias a vos y a todos. Bueno, ahora vamos a escuchar también a ustedes, a ver qué les pareció. Y acá está Josefina, que era la niñera de mi padre. Josefina Lombardi era la niñera de mi padre, y la otra viejita que aparecía en la foto era la niñera de mi madre, que vivió 115 años. Era de Nicaragua,
Ella pertenecía a un grupo de indígenas que se llamaba de Subtiaba, de la ciudad Subtiaba, de allá, en la ciudad de León, y bueno, entregó su vida a la familia, ¿no? Como era ese tiempo. Ella nunca usó zapatos, nunca usó calzado. Ella el pie era como una suela, estaba siempre con su delantal de organdí puesto y con su trenza que el pelo le llegaba al cuello. Era increíble. Josefina era italiana, la niñera de mi padre, ¿no? Que por supuesto él vivía en Buenos Aires. Bueno, y acá el homenaje que hizo Marta Eloísa en este poema a estas tres mujeres, ¿no? Importantes en la vida de la familia. Sí, sí. Y que también muestran esto y marcan el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Así que bueno, los escuchamos. ¿Puede repetir la última frase sobre la vida? ¿Es la larga? La muerte. La muerte, esa que se marcha prófuga. La vida nace musitando llantos y risas. La muerte, el destierro del alma. La vida muere despertando a la vida. Qué bárbaro. Darby, vos decís si alguien quiere participar. Sí, estaba atenta. No sé si quieren que vuelva a compartir la poesía en Filmina, porque quizás quieren participar, pero nos pasa a todos lo mismo, que queremos estar pendientes del relato. Bueno. Lo voy a volver a compartir un ratitito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Irma. Bueno, disculpe que llego un poquito demorada con otras actividades que tengo. Bueno, me movilizó la frase, ¿no? La vida y la muerte. Y como reflexión, me quedé en silencio en esas dos palabras. La vida y la muerte es como un tránsito de caminar y caminar juntas, pero la muerte también se presentan en ciertos momentos de vida, y es la muerte misma. Entonces, y la vida continúa caminando en una supervivencia de esa muerte. Yo creo que son dos palabras muy fuertes, pero a la vez también son muy reflexivas desde la mirada del transitar por la vida. Jóvenes, éramos muy jóvenes, con muchas historias en común, pero a la vez también fuimos caminando a través de eso para tener otro tipo de vida. O sea que la verdad que es muy amplio, muy general el concepto vida y muerta. No solo es la muerte del que ya no está, porque a veces la muerte está y estamos vivas.
Yo creo que la muerte también es parte de una supervivencia de la vida, de cada uno, de ese continuar. Y la muerte es la muerte misma, ¿no? Es la muerte desde que en la vida uno cumplió una etapa y ya está. Pero es como que son dos cosas que nos acompañan o me acompañaron en este transitar de la vida desde que tenía 11 años hasta hoy que tengo 72 años. Esa es mi reflexión que puedo retomar de esas dos palabras. No sé si tal vez fui clara, pero como soy una sobreviviente del proceso, la muerte siempre estuvo presente. Pero también, digo, en un transitar histórico de lucha permanente, como una ancestra feminista y luchadora de derechos y oportunidades, estoy viva. Entonces la vida, como vida, es hermoso respirar, caminar, mirar una flor. Bueno, me puse un poco poética. De eso se trata. Gracias por tus comentarios y por tu testimonio también, ¿no? Que has reflejado en tu intervención. No sé, Tengo otra muy chiquita que dice: la vida es el río que permanece a la vez que fluye, es la esencia que se evapora a la vez que retorna, es morir, nacer a cada instante, y no solamente a la vida en sí como parte física, sino también como proyecto. Yo puedo terminar una etapa de vida e iniciar otra, puedo iniciar un proyecto de vida y luego, bueno, eso concluye, se modifica, o sencillamente lo dejo ir y uno pasa a otra cosa, ¿no? Como se dice, ¿no? Es el permanente feedback de la vida misma, ¿no? Y que tengo otra que digo que la vida es como un cántaro vacío, que necesitamos permanentemente vaciar para volver a ser llenado una y otra vez. Y eso va para todos estos valores, ¿no? Yo entrego, recibo, doy, a uno mismo también, ¿no? Los demás, intercambio. Tal cual. A mí me quedé pensando en la penúltima estrofa, cuando habla, acá la autora que tengo a mi lado, pegado a mí: sabias pupilas me miran con ternura, sus manos pequeñas cubiertas de arrugas, su rostro conforme se marcha en silencio, dejando sus huellas calladas y solas. ¿No? La autora reflexiona, recuerda con cariño a estas mujeres, ¿no es cierto? Habla en singular, pero estás hablando de las tres. Sí, sí. Y me parece interesante, ¿no? Conectarlo con lo nuestro, ¿no? Que tiene que ver con el derecho, con la gerontología, esta cuestión de la intergeneracionalidad y esta relación con los mayores, ¿no? Acá lo escribe, acá una mujer joven, cuando escribe esto, recordando a estas personas y lo que significaron, ¿no? Y de culturas tan diferentes, porque Romilia, que era indígena, en otra cultura, en otro país, en Nicaragua, y Josefina era italiana. De hecho, Josefina ella es increíble porque me tocó cuidarla a ella cuando ella muere a los 95 años también, Josefina, y la otra a los 115. Josefina era muy chiquitita ella, ¿no? Ella realmente lo quería mucho a mi padre, que era el único varón de 3 hermanos, eran 2 mujeres, un varón, y ella se lo llevaban todos los domingos a comer tallarines a la casa, ellos, ¿no? Y ella entonces, cuando ya viejita, vivía en un conventillo ella, y ella que se enferma, está en el hospital, después va a la casa de mi tía, yo vivía en la casa de mi tía en Buenos Aires, que es donde llegué después del terremoto de Managua, el 72, y entonces me tocó cuidarla a mí, ¿no? Y ella entonces me regaló 2 sillas, la mesa, que tengo incluso acá una vitrina donde tengo todos mis objetos. Esta misma silla que estoy sentada me la regaló Josefina, que era de ella. Imagínense. Hermosa. Y para mí, yo la
adoro y la valoro y me encanta. Y bueno, y así estoy con... no sé, Cuántas riquezas de amor. y rescatar valores. Exactamente, esos valores que cuando me recuerda a mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Que también que eran de condiciones muy humildes, muy humildes, trabajaban en la chacra, y y la fortaleza que tenían, yo creo que aprendí muchos de ellos, ¿no? De la abuela y mi abuelo paterno, materno y paterno, porque fueron gentes de mucha vulnerabilidad social, y donde se transita una historia. El abuelo era muy político, que perdió mucho en una época, pero muy político, y después de tener muchas cosas, se va de ese lugar. ¿Y dónde van a vivir? En una villa, por ejemplo. En una villa. Y bueno, y ahí conocí también otros valores, el valor de la familia, el valor de la unidad, el valor que todos podemos, el de compartir esas comidas tan ricas y el entorno familiar. Si bien era una historia patriarcal, pero era una historia hermosa, porque había muchos valores que dentro de ese patriarcado, como una figura importante que era el abuelo, ¿no? Y bueno, y ellos también tenían costumbres un poco indígenas también, porque al ser del campo y todo lo demás, conservaban esa historia. O sea que para mí, fue como fui la primera nieta de 8 hijos, fui la más mimada, así que son los valores más que hasta el día de hoy, ¿no? Digo, mi abuela, mi abuelo, es como que se me llenan los ojos de lágrimas, porque representaban en mi vida, y como siguen representando hoy, los grandes valores para seguir adelante en otras luchas actuales. Muchas gracias por tu reflexión. Me quedo con estas palabras sobre el final, ¿no? Que tiene que ver con esta relación intergeneracional que contás con tus abuelos, que también aquí Marta Eloísa ha contado con estas mujeres que han formado parte de su vida, de su familia, y también, ¿no? Su conexión con su padre, su abuelo, su bisabuelo, que no lo conoció, pero dejó este legado tan importante para el mundo de las letras y en su familia particularmente. Ya por la hora tenemos que ir cerrando, con muchísimas seguramente preguntas que nos quedan, gente que a lo mejor no se animó a hablar, pero van a tener la oportunidad el año que viene, vamos a retomar estos ciclos. Marta Eloísa está especialísimamente invitada a participar. Gracias. Y estamos muy agradecidos desde el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, a Eloísa, que nos ha abierto su casa, su corazón para recibirnos, para poder trabajar estas poesías con ustedes. Y recordarles que esta actividad está siendo grabada y va a ser subida en el canal YouTube del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que ya creo que se han compartido a través de la mensajería del chat para que ustedes puedan volver a mirar la actividad. Así que bueno, agradecemos. Si querés decir algunas palabras en el cierre. Muchísimas gracias nuevamente, Rosana, por haberme convocado, por haberme invitado. Gracias a los que están allá, a Barbarita, que dirigió un poco todo esto, y a toda la señora directora general, y a todos. Así que muchísimas gracias. A continuar digo que la vida es arte, en el arte de vivir la vida, así que a seguir este camino de vida. Muchas gracias a ustedes. No me presenté, soy docente de la UNLA, estudié gerontología en la misma universidad. Sigo trabajando, soy activa, soy profesora y sigo estudiando. Muy bien. Gracias por sumarte y te esperamos en los próximos encuentros. Yo no me presenté, gracias. Pero no nos conocemos personalmente, pero yo soy Marta Álvarez, de la Federación Argentina de Enfermería, soy enfermera jubilada, pero sigo trabajando.
Y siempre los veo, lo que pasa es que muchas veces no puedo participar y después no me quiero perder ningún encuentro y lo miro por ojito en el YouTube. Les Bueno, agradezco enormemente gracias por todo esto que se hace. Gracias a Hermoso. vos por Antes que termine Marta, te quiero recordar, Rosana, que cuando hicimos el primer encuentro del Centro de Investigaciones allá en el PAMI, Marta habló en representación de la Escuela de Enfermería. Ah, qué Sí, bien. la recuerdo a Marta. Bueno, Gracias. gracias. Y bueno, los esperamos a todos ustedes en los próximos encuentros, que seguramente estaremos dando inicio a un ciclo, a un nuevo ciclo en el año 2023. Muchas gracias. Dale. Gracias a Gracias, ustedes. gracias. Chao, Gracias. chao.